tiempo. Vamos a ver primero qué habíamos visto la clase de ayer. Primero, participación en clase. El Producto Interno Bruto. Producto ¿Ya? Interno Bruto. Muy bien, vamos alzando la mano, el Producto Interno Bruto. ¿Qué decíamos acerca del Producto Interno Bruto? ¿Nadie? El Producto Interno Bruto Ingenio era un indicador que nos permitía saber, por ejemplo, en el sector primario, el porcentaje de si está decreciendo o si está subiendo o está bajando. Ya, muy Sí. bien. Puede ser un indicio, muy bien. Adelante, Catherine. También podría ser, o sea, todo lo que decía también usted que todo lo que ingresaba al país. Ya, muy bien. Los ingresos que constaban al país. Excelente. ¿Qué más decíamos del Producto Interno Bruto? También vimos la fórmula, ingeniero, para La- calcular la fórmula, Ya, muy bien. ¿Cuál era la fórmula? que era igual a costos más gastos más inversión por exportación menos importación. Muy bien. Excelente. Perfecto. ¿Qué más habíamos visto en la clase de ayer? También vimos sobre la quiebra de los bancos que se dieron en 1929, que fue una depresión a nivel global. Muy bien. Excelente, Catherine. La Gran Depresión a finales de los años 30 con la década perdida, se podría decir, y en quiebra de los bancos estadounidenses. Que se parecía a qué tipo hacíamos analogía. ¿Por qué quebraron los bancos? Las inversiones y X. Ya muy bien comparábamos con las inversiones IX, pero ¿qué sucedió con las inversiones IX y con lo que pasó en el banco? ¿Qué sucedió? O sea, los intereses que nos pagaban son demasiado altos y no, o sea, no es sustentable eso. O sea, a largo plazo no lo es. Era Muy una bien, pirámide. exactamente. Pirámide de sabor. Se convertía en una pirámide, ¿no es cierto? Convertí en una pirámide. Claro, ahora poco nomás pues se dio con Nazareno, pues también tuve eso. Ahí tuve familiares que invirtieron ahí y perdieron. Muy bien, sí, Ajá, lamentablemente de eso tan bueno no dan tanto, dice el dicho. Y sí. claro, como es, se perdió algunos dinero, algunas personas quedaron en quiebra, en depresión, algunas personas se suicidaron, etcétera, debido a que este proyecto que tenían de supuestamente inversión no funcionó. Y era lógico porque no se sabía de dónde sacaban tanto dinero para darle a tanta gente y que algún momento iba a colapsar. ¿Sí? Y los beneficiarios siempre son los primeros. Luego, ya cuando uno quiere ingresar o lo piensa dos veces, termina de mala manera, ¿sí? O se termina perdiendo. Bien, excelente chicos. Habíamos visto también un tema del bono del desarrollo humano. ¿A qué hacíamos referencia al bono del desarrollo humano? A que se Que hay trataba de un gastos, gasto. en vez de hacer Ya. en vez de Es haber un, inversión, eh, se produce un gasto, bueno, en mi forma de verlo, ¿no? Ya, muy bien, como dijo Jonathan, es un gasto y para otros también es una inversión. ¿Cuándo se produce un gasto? ¿Cuándo el bono de desarrollo es un gasto y cuándo es una inversión? Yo diría que, por ejemplo, cuando, digamos, le dan el bono, pero no lo utilizan para, ¿cómo sería decirle? Para algún negocio, o sea, para, eh, ¿cómo podría decir? Para emprender en algo. Como sería un gasto, o sea, algo yo cojo mi dinero y me lo gasto en cualquier cosa. Y eso es para, eso ya sería un gasto, pero una inversión sería que yo cogiera, porque si hacen préstamos del bono de 200 600 dólares para emprendimiento, Ujú, pero ujú. aún así, o sea, no le hacen seguimiento, nada, solo le prestan, ta, ta, y no lo ponen. Yo le digo porque sí lo he visto. Ah, Entonces, muy bien, ya sería un Caterina. gasto también. Excelente, Caterina, palpando desde la realidad lo que pasa con el bono del desarrollo humano, lo ve desde un gasto porque no ve un desarrollo, no ve a alguien que se está desarrollando humanamente posible. ¿Sí? Ana María, Claro, cuenta. es que, por ejemplo, digamos a los que le dan el bono, siempre tienen que seguirle dando porque nunca salen de esa pobreza extrema, supuestamente que para ellos les dan, porque pues lo que dice Catherine, no invierten para tratar de salir, si no se lo gastan, pues sería un gasto, pues. Muy bien, excelente. Es ¿Y que cuándo? también, por ejemplo, Mandé.
Es que, por ejemplo, también en el momento de llenar todo eso, aunque lo hacen digitalmente, igual son, ¿cómo sería la palabra? Cuando son, o sea, no ponen lo que debería ser. Por ejemplo, yo tengo familiares que tienen dinero y ellos reciben el bono. Tienen, Ajá. o sea, tienen buen patrimonio y reciben el bono. Entonces, ¿cómo sería esa palabrita ahí? Son manipulada la información, así. ¿Ya? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué gente que no necesita recibe el bono y por qué gente que necesita no recibe el bono? Yo creo que porque no hacen un estudio, no hacen seguimiento, o sea, uno va, hace su tasta llena. Por ejemplo, yo tengo un familiar, digamos, que hace eso, yo le digo, mira, ponme esto, que tengo esto, y me sale el bono, pero porque fue manipulada la información. Pero como nunca van ahí a ver si es verdad o no es verdad, entonces ya ahí se genera un gasto y de verdad hay personas que de verdad lo necesitan y no les salen a ellos por esa situación, por la información manipulada y porque no hacen seguimiento. Yo lo Hacen digo así. selección. Puede ser que hacen selección aleatoria, no de fijo. Muy bien, excelente las dos participaciones que tenía Paola, debido a que existe el problema de estadístico de aleatoriedad, ¿sí? Cuando debería hacerse un estudio a profundidad, ¿sí? Que requiere bastante recurso y que lo puede hacer el Estado para que no se convierta en un gasto, sino en una inversión a largo plazo. Bien, dicho esto, hoy vamos a ver la tasa de inflación. La tasa de inflación. Ayer habíamos visto el Producto Interno Bruto que había nacido desde la fórmula del padre de de la macroeconomía. ¿Cuál era el padre de la macroeconomía? John Kessler. Adam John Smith. John, Keynes. Adam Adam Smith. Smith. John Adam Smith. Maynard Keynes. John Ay, perdón. Keynes. ¿Sí? John Maynard Keynes es el padre de la macroeconomía. ¿Y quién era el padre de la economía? Adam Adam Smith. Smith, Adam Smith, ahí sí. Will Smith dijeron. Will Smith. No, Will Smith. El actor. Adam Smith. Pueden acordarse de él, pero no vayan a decir Will Smith. Adam Smith, ¿sí? El creador de la mano invisible en los negocios, ¿sí? Muy bien, excelente. Dicho esto, vamos a ver por qué la inflación nos afecta tanto al momento de consumir. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando van al mercado, van a hacer compras, ven que cada semana siempre se eleva el precio de algo, ¿sí? Siempre se eleva el producto o algo que habíamos comprado hace 15 días o hace un mes, ya subió 5 centavos, ¿sí? O ya subió 10 centavos o inclusive hasta más. Pero esto se debe al fenómeno de la inflación. ¿Y qué es la inflación? Pues la inflación afecta directamente a lo que es el índice del precio del consumidor, el indicador del IPC. Y el IPC se lo mide en lo que es la canasta básica familiar. Recuerden que nosotros tenemos dos canastas, la canasta básica familiar y la canasta básica vital, ¿sí? Pero para entender esto, vamos a la pizarra y vamos a irlo escribiendo, ¿sí? Nosotros tenemos indicadores. El PIB, ayer lo habíamos visto, se mide el nivel de la riqueza de un país a través del consumo, ingreso, gasto, exportación menos importación, ¿sí? Luego tenemos la tasa de inflación, ¿sí? La inflación hace referencia, ¿sí?, al incremento porcentual en los víveres o en los productos, ¿sí?, en los bienes y servicios que nosotros consumimos diariamente. Pero esto se refleja en el IPC. Y el IPC viene a ser el índice del precio al consumidor. Al consumidor final que venimos a ser nosotros. ¿Sí? ¿Y dónde vemos el IPC? ¿Dónde se ve que influye este índice del precio? Pues lo vemos en la balanza, en la canasta básica. La canasta básica, que hoy en día, si mal no recuerdo, está en $763. ¿Sí? Así es que no ha subido hace 15 días. Y tenemos la canasta básica vital. La única es la canasta básica familiar y la otra es la canasta básica vital. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos canastas? ¿Alguien sabe? ¿O han escuchado antes las dos canastas? Claro, lo que pasa es que usted nos explicaba anteriormente que la canasta básica familiar es aquella que constituye el ingreso de dos personas. O sea, pues, si habla de familia, habla de un matrimonio, de dos. Y la vital, en cambio, es aquella que habla de lo que necesitamos de forma indispensable, o sea, la mitad, algo así era.
Muy bien, excelente, Margarita. Nos trae a colación lo que nosotros decíamos sobre la canasta básica familiar. Hombre y mujer trabajan, papá y mamá trabajan, y con el sueldo básico, que ahorita se está en cuánto, 400, ¿cuánto? 50. 25.50. 450. Este es el gasto, el sueldo básico, ¿sí? $450, ¿no es cierto? Sumando 400 y 450, ¿cuánto nos da? 900. $900 que nosotros deberíamos, hasta nos sobra de la canasta básica familiar, en teoría. Pero sabemos que en una familia no siempre trabaja mamá y papá, o no siempre están ganando el básico. O uno tiene un trabajo formal y el otro tiene un trabajo informal. Entonces no vamos a poder tener una relación. Por ende, esto afecta a lo que es el índice del precio del consumidor. Cuando nosotros vamos semana a semana a hacer las compras, mercado, vemos que sube y sube y sube. ¿Y a qué se debe la inflación? Pues primero, para entender, vamos a hacer referencia al concepto. Para entender, todo se debería hacer conceptualización. Recuerden que una vez conceptualizado, nosotros ya tenemos todo. Y vamos a entrar a la parte de indicadores macroeconómicos. ¿Sí? Sí, vamos primeramente a ver la tasa de inflación. La inflación es el porcentaje de cambio del nivel general de precios de un año al siguiente. Para el cálculo se utiliza el índice del precio del consumidor. La fórmula de la tasa de inflación es igual al índice del precio del consumidor del año actual menos el año anterior dividido por el IPC del año anterior por 100. Así yo puedo calcular la inflación. Pero esta inflación viene a ser la inflación anual, porque estoy haciendo de un año actual con un año base dividido por el año base. Pero también la inflación es mensual. También se calcula la inflación mensual. ¿Y esto a qué consideran ustedes que se puede elevar la inflación? ¿O quién afecta o qué afecta la inflación? ¿Mm? ¿Por qué siempre hablamos de inflación? O si algo afecta, ¿qué podría afectar a la inflación? ¿O qué afecta el A la, encarecimiento de los productos? ¿Qué a la será población puede ser porque siempre, por ejemplo, uno se va a comprar algo y ya subió 5 centavos, 10 centavos. Y ya, muy bien. podría ser a la escasez del producto también? Muy bien, Caterina, la escasez del producto comienza a encarecerse. Sí, todos quieren ese producto, pero ya no hay. Cuando tienen demasiada demanda, el precio comienza a subir. ¿Sí? A Recuerden subir. de la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Eso es lo que pasa en la inflación. Pero hay otro problema a nivel macroeconómico que sucede con la inflación. Cuando la moneda se comienza a devaluar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? La moneda de Venezuela comenzó a devaluarse tanto debido a la inflación. Venezuela ya no tenía el mismo ingreso de bienes y servicios y productos. Y entonces comenzaron a ¿qué? A imprimir más dinero para que les alcance a comprar esos bienes y servicios. En ese momento no se sintió la inflación porque todos tenían el poder adquisitivo, imprimían dinero para poder comprar esos bienes y servicios. Sin embargo, esto acarreó después de 2 o 3 años un problema mayor, que la devaluación de la moneda no comenzaba a compensar lo que son los productos y bienes y servicios. Es decir, sobraba demasiado papel, sobraba demasiado dinero para comprar o adquirir un producto. Y esto debido a la inflación de 2 a 3 años, comenzó a perder valor la moneda. Inclusive, la moneda que una persona quería sacar en Venezuela en un cajero, ya no le daba tantos ceros para poner porque ya no valía casi nada esa moneda. Tenían fajos de billetes en sus manos, tenían un montón, una maleta, pero que no les alcanzaba ni para comprar leche. Eso sucedió debido a la inflación de los productos y esto cuando no se lo puede controlar trae consigo una crisis o una recesión económica. Lo que pasó en Venezuela. ¿Por qué Ecuador no sufre este tipo de problemas de inflación? Porque nosotros tenemos una moneda que no es la nuestra. Muy bien, Jimena, porque nosotros no tenemos política monetaria propia. Entonces nosotros no nos despreocupamos qué pase con el valor de la moneda. ¿Sí? Porque es una moneda fuerte relativamente al mercado internacional.
¿sí? Pero sí nos puede afectar la inflación en cuanto a qué. Crisis mundial, lo del COVID. Una crisis que afectó fuertemente a todos los sectores, ¿sí? Comenzaron a encarecerse productos, comenzaron a hacerse más difícil adquirir y por lo tanto la inflación subió. Otro problema que puede ser la fuerza laboral o la tasa de desempleo también produce inflación. Pero ¿cómo que tiene que ver la tasa de desempleo? Se dice que en los cálculos del Estado, la tasa de empleo del Ecuador formal es del 32,3%. Imagínense cuánto tenemos apenas de empleo formal, cuántas personas están trabajando del 100%. ¿Sí? Es decir, que más del 60% está desempleada. No hay políticas laborales, no hay políticas que se ajusten a un empleo digno. Pero este empleo no solo lo maneja la parte del gobierno, sino que aquí también conjuegan lo que son las partes de las empresas. ¿Quién genera empleo? El sector público y el sector privado, ¿sí? Y en el sector público ya no hay cavidad para tanta gente, ya no se puede mantener tanto el gasto público en sueldos. Por ende, se tiene que restringir y no se debe sobrecargar el aparato gubernamental. Pero está la otra parte del sector privado, que puede generar empleo, las empresas que tienen el Grupo Novoa, el Grupo La Favorita, pero ellos exigen algo a cambio, que dicen que el salario que el gobierno está poniendo es muy alto. ¿Sí? Ellos dicen que $450 es mucho para lo que se hace un trabajador y que ellos negociarían con $220 o con $250 máximo como un salario. Es decir, que de esos 450 podrían dar empleo a 2 personas. Eso es lo que exige el sector privado al gobierno, que baje el salario básico unificado. Imagínense una persona gana $250. ¿Podrá alcanzar por lo menos la canasta básica vital? No, Inge. No No. comienzan ni a pagar el arriendo, ni pagar servicios básicos porque ya se consume todo. Entonces, estamos en un desequilibrio de políticas monetarias, ¿sí? Y esto tiene que ver el gobierno. Pero antes de entrar en materia, queremos ver qué es la política monetaria. Y está formada por el gasto público y los impuestos. Tantos impuestos que tiene el clasificador presupuestario general del Estado, tiene 525 impuestos. Ustedes se pueden reservar, nosotros conocemos solo el IVA, el impuesto a la venta, el impuesto a la renta, pero lo que tiene el gobierno son 522 impuestos o aranceles que cobra, y eso le ingresa al país. Y eso lo hace a través de la Agencia de Regulación del SRI, ¿sí? A través de ellos recaudan todo el dinero, ¿sí? Pero mucha gente se queja de que ese dinero que ingresa al SRI no está bien direccionado, que no vemos nosotros resultados, tanto que nos cobran en el RUT, el RICE, por una patente, pero ese dinero no se plasma en obras, en empleo, en vivienda, en educación, no sabemos a dónde se está yendo el dinero. Lo mismo pasa con la seguridad social. Nos descuentan un aporte patronal, pero no saben a dónde se está direccionando ese dinero, si está quebrado el seguro. Ni siquiera nos dan para medicina propia, vaya a comprar afuera. Entonces, ¿a dónde se está yendo mi dinero? Y eso son parte de la política monetaria, ¿sí? Que está dentro del gasto público y los impuestos. Está dirigida por el Banco Central, quien determina la oferta del dinero y las condiciones financieras. El Banco Central del Ecuador se encarga de hacer los nexos, de registrar el dinero, de comprar bonos soberanos, acciones, para que no exista este desfase financiero a nivel internacional. Las modificaciones en la oferta del dinero desplazan las tasas de interés arriba o hacia abajo y afectan el gasto de sectores como inversiones de las empresas, vivienda y comercio exterior. Y finalmente, la política monetaria tiene un efecto importante en el PIB real como en el PIB potencial o nominal. ¿Sí? El PIB potencial quiere decir el máximo que puede llegar a alcanzar un país haciendo el cálculo en el próximo año. Y el PIB real es con lo que se cuenta realmente en ese año. ¿Sí? Esa es una política monetaria. Bien, dicho esto, vamos a calcular el IPC. Un ejemplo del IPC. El IPC en el 2001 fue de $177 y en el 2002 fue de $179. ¿Cuál fue la inflación para el 2002? Entonces aplicamos la fórmula, decimos la inflación es igual al IPC del año actual menos el IPC del año anterior
menos dividido para el IPC del año anterior, por 100. Reemplazando valores, quiero saber la inflación del año 2002. Entonces, pongo inflación 2002 va a ser igual al IPC del año actual, al que quiero calcular 2002, menos el IPC del año anterior, 2001, dividido para el IPC del 2001 por 100. Esto, reemplazando valores, dice que la tasa de inflación en el año 2002 fue de 179,9, menos 177,1 dividido para 177,1 por 100. Esto es igual a la tasa de inflación del 2002 de 1,58%. Bajito. ¿Sí? Casi nada, 1,58% son niveles controlables. Ingeniero, ¿de dónde sacó esos datos? Del Banco Central del Ecuador. El Banco Central maneja esos datos. No le creemos al Estado nada. Lo maneja también el Banco Mundial, la CEPAL, lo maneja el FMI, todos estos grandes organismos que ayudan a corroborar si es cierto para cuando después ellos recurran a un préstamo, se les pueda cumplir, ¿sí? Bien, vamos a hacer el ejercicio para el año 2022. Anoten. El IPC del año 2022, ¿sí? Es de 652. IPC del año 2022, 652. Y el año 2000, ¿cuál sería el año anterior al 2022 o el año base? 2021. Muy bien, en 2021 tenemos 632. Realicen el cálculo y díganme cuánto es la tasa de inflación para el año 2022. Inge, ¿cuánto dijo? ¿2021? 2021, 632. Ya, Inge. ¿Y 2022? 652. Gracias. A ver si sacamos lo mismo. $3,16. Muy bien, ¿quién dijo? Yo, Paladina. Sí, Caterina. Sí, igual me también, salía sí, 3.16. igual. Muy bien. 3.16. Si ustedes cogen y googlean y dicen cuánto es la tasa de inflación en el 2022, googleen, tasa de inflación para el 2022. ¿Cuánto sale en Google? 3.7, Inge. 3,7, 7. 07 o Mm, 17. 3,7% dice. Ya, muy bien. Y nuestro cálculo fue de 3,16. 3,16. ¿No es cierto? No hay mucha variación. ¿Pero a qué se debe esta variación? ¿A qué se debe que no salió el cálculo exacto con el del gobierno que nos dice? A que nosotros estamos calculando la tasa de inflación al año. No estamos calculando la tasa de inflación mensual. Mensualmente la tasa va variando. Y cuando varía, al último sale otro promedio diferente al anual. ¿Sí? Porque no es que la inflación varía de año a año. Varía de mes a mes, inclusive de día a día, de semana a semana. Y eso se calcula durante el mes. Pero como nosotros vemos, no es mucha la diferencia del cálculo que nosotros estamos sacando. Ingeniero, ¿de dónde sacó el 652 y el 632? ¿A qué se le hace referencia a ustedes esos números? ¿A las canastas? Muy ¿Podría bien. ser? A las canastas básicas. ¿Sí? Desde ahí se calcula la inflación. El IPC tiene que estar en un número entero, no en un porcentaje. La inflación sí tiene que estar en un porcentaje, pero el IPC no. El IPC es un número entero, es un número real, es decir, un número económico. Por tanto, así yo puedo calcular la tasa de inflación. Y puedo ver si el gobierno me está mintiendo o no. Porque la mayoría coge y googlea y dice tasa de inflación 3,7.
Muy bien, excelente. Me confío de las cifras. Pero ¿qué tal si yo me pongo a calcular y digo, si la canasta básica fue esto, menos la canasta básica del otro año, no me salen los cálculos. El gobierno algo me está ocultando o algo está cambiando o alterando sus números. ¿Sí? Y así sucede con la mayoría de indicadores. ¿Está claro aquí el índice, la tasa de inflación? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna duda? ¿Aló? Profe, ¿tiene que ver algo, digamos, con lo de la inflación? También tiene que ver el tema, digamos, poniendo un ejemplo, lo de las mascarillas, el uso de las mascarillas, para que el precio altere, digamos, o solo más es con la cuestión de la canasta básica. No, el IPC es solo más en la canasta básica. Las mascarillas no están dentro de lo básico, aunque sí debería ser urgente y emergente. Pero lo que cubre el IPC es lo que la canasta básica. Son, creo que si no mal no recuerdo, 94 productos que cubre la canasta básica. ¿Sí? Incluido lo que son víveres, servicios de internet, servicios de energía, agua, todo eso incluye la canasta básica. Es decir, que cualquier persona tenga acceso a estos servicios de la canasta básica. Pero ustedes ven que los productos van subiendo. ¿Cuáles productos? Ya, no es que me congelé, es que hace mucha bulla por aquí. Y pueden ver ustedes que la canasta básica sube y sube y sube los productos, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo voy a comprar alverjita, ya subió la alverjita. Y ustedes dicen, son 5 centavos de diferencia. Pero esos 5 sumado con otras, con otro y con otros productos, dan una inflación de que $3 con diferencia, de $4 con diferencia, etc. ¿Sí? Simplemente hagan este ejercicio. Si ustedes van a los supermercados, al Supermaxi, como les gusta ir, al Megamaxi, al Gran Aquí, sacan factura y comprueben la factura de hace 4 meses con la de ahora. Y van a ver cómo cambia radicalmente el precio. Aquí está más barato, me lo llevo. Aquí está baratísimo. Barato, barato decimos, pero no nos damos cuenta a profundidad que está caro el producto. Por ejemplo, no es lo mismo comprar un aguacate en el Supermaxi que en el mercado. En el Supermaxi creo que vale $1.20 un aguacate. Y en el mercado 50 centavos. Con eso compro 2, hasta 3. ¿Sí? Pero esas pequeñas diferencias suman al final. Se encarece la canasta. Pero hubo un factor también que hace que se encarece la canasta básica. ¿O qué hace que se encarezca la canasta básica? Ya explicamos la escasez del producto, como dijo muy bien Caterina. Por ejemplo, se escasea la papa. Sube el precio de la papa. Sube también la canasta básica. ¿Cuál podría ser otro producto del encarecimiento de la canasta básica? Cuando se consume de manera abundante, Cuando existe demasiado consumo sobre un mismo bien o producto y no deja que los demás adquieran ese producto, sino que se lo acaban. No sé si en la pandemia recuerdan que hubo personas que se acabaron el papel, las toallas, el alcohol, no dejaron nada para los demás y yo creo que hasta ahorita tienen esas toallas y papel. ¿Sí? Eso hace que se encarezca un producto. Y sí, efectivamente hace incidencia en el precio de la canasta básica familiar. ¿Qué otra Y forma? también ahora poco, también lo que pasó con el aceite, que también subió bastante de precio. Bueno, según decían que era porque no había palma para el aceite, Muy bien, lo que excelente. comentaban. El aceite es lo primerito que sube. Y si sube el aceite, sube las papas fritas, las salchipapas, la papa de la Dolo, la papa de Doña, todo lo que es frito. Y todo comienza a subir. Yo me acuerdo que compraba con 75 centavos. Ahora vale $1.50. ¿Sí? Ahora vale $1. Dice, no, no está muy caro, solo subió 25 centavos. Solo esos 25 centavos le generan una inflación a ese producto. ¿Sí? Imagínense si sumáramos todo. Solo les digo, revisen la factura que hicieron hace 4 meses en un supermercado con la que consuman ahora. Y ahí se van a dar cuenta la inflación, el precio de los productos. Pero también hay otra razón por la que los productos se encarecen.
¿sí? Debido a crisis sanitaria, debido a fenómenos, desastres naturales, cosas externas que no podemos controlar el gobierno. Por ejemplo, viene un terremoto en Manabí, desastre natural. El gobierno no tiene fondos para ello. Vamos a quién? A subirle el IVA, a subirle el precio a los ciudadanos, para que paguen ellos un desastre que yo no pude prevenir o que yo no pude estar preparado. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí con el IPC? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Ese silencio me preocupa. Bueno, hija, yo le quería comentar que, por ejemplo, dice que cuando uno compra ya son 5, 10, 20 centavos, o sea, a uno le parece poco, pero en el momento que, por ejemplo, compramos una papa frita en 75 centavos son 25 más, ¿no? Pero si lo compramos entre, que yo sé, para mi familia, para 10 personas, ahí se ve que gasto más, así sean, ahí ya son 3 o 4 dólares más, entonces ahí, cuando uno compra uno, bueno, son 25 centavos. Pero cuando ya se compra para un grupo de personas y ahí se nota ya la Exacto. subida del precio. Muy bien, Caterina. Por ejemplo, otra parte que se lleva gran ingreso de los ciudadanos. No sé si ustedes han visto las transacciones entre bancos. Cuando yo quiero hacer del Banco Pichincha al Banco de Guayaquil, me cobran un porcentaje de unos 22 centavos. Decimos 22 centavos no es nada, pero eso multiplique para 12 millones de personas que hacen transacciones. ¿Cuánto se llena el banco? Solo en transacciones. Y hay otra opción que dice imprimir. 35 centavos por imprimir el documento. ¿Sí? Uno dice, no, no es nada, 35. Pero multiplíquenlo por los ciudadanos que utilizan esto. Es demasiado dinero, transacciones. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la tasa de inflación de 1980 a la comparación de ahora. ¿Por qué tan lejos, profe? Porque ustedes dicen, no se siente mucho la tasa de inflación, 3,5, 3,7. Parece que no fuera nada, pero en realidad lo que afecta es demasiado. Por ejemplo, la tasa de inflación del 80 es de 9,5% y en el 81 del 8,6%. En el 82, el 6,7%. En el 83, 8,9%. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Mm? ¿Qué están viendo en esta ¿Cómo ha ido variación? variando la inflación? La ¿Cómo va inflación de variando? cada Ha ido año. variando. En todos los- ha ido- Disminuye de año a año. No, aumenta también. Ajá. Conforme No se va podemos, avanzando el Aumenta y año, va disminuye. ajá. No podemos decir si No, disminuye o aumenta, porque aumenta, varía. está, fluctúa demasiado. En un año baja, en otro año sube, en otro año no sube. Por ejemplo, si yo quiero calcular del año 80 hasta el 86 cuál fue la inflación, tengo que hacer ¿qué? Una tasa de inflación promedio, para saber cuánto fue el promedio que subió durante esos 7 años. Ingeniero, ¿por qué 7 años solo hay 6? Porque el año 1980 también cuenta, también es un año. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo las variables dividido por el número de variables. ¿Cuántas variables tengo? 7. 7 variables desde el año 80 hasta el año 86. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumo las variables, es decir, sumo toda la tasa de inflación y la divido ¿para cuánto? ¿Para 2? Para los 7. Para Para las 7 variables. variables. Para Recuerden los que el 7 años. promedio es dividido para las 7. En el otro ciclo, si es que les doy, les voy a enseñar a sacar la moda, la media y la mediana. Es cómo nosotros podemos calcular bien un promedio. ¿Sí? Y la tasa de inflación promedio, hago la división y me sale de 7,06%. Es decir, que año a año la variación ha sido de un promedio de 7,06%. ¿Sí? Así yo calculo a largo plazo, a 5, 10, 15 años que yo quiera calcular cuánto es el promedio, porque yo no sé cuánto fue de año a año si sube y baja, varía demasiado. Pero en cambio, sí puedo saber que hay un valor decreciente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, despierten chicos. Llegué. Vamos a hacer la pizarrita. No sé si ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero yo en mis tiempos jugaba con los tazos. No, mentira.
Vamos a hacer. Pero en mis tiempos, cuando yo tenía uso de razón y hacía este cálculo, teníamos el salario básico unificado. Yo recuerdo que había un sueldo básico de 264, no sé si ustedes lo recuerdan. Luego subió, no, que son demasiado jóvenes, de 264 a 282. Luego subió a 296. Luego se puso a 305 dólares. Y luego se puso a 316. En esos años ni me acuerdo dónde fue. Dicen en 2010 cómo fue el salario básico, lo que ganábamos en el 10. Ahorita no es casi nada. Y luego hubo un tiempo que subió ya a 324. Muy bien. ¿Qué pueden observar ahí? Ha ido aumentando. Muy bien. Lo de salario. Ha ido aumentando, dicen sus compañeros. Excelente. ¿Cuánto hay de 264 a 282? 20. $18. 18 dólares, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha habido de 282 a 296? 14. 14. ¿Cuánto sigue el siguiente? De 296 a 305. 9. 9. 9. De 305 a 316. 11. 11. Y de 316 a 324. 8. 8. Este de aquí no había de 316, creo que fue. Bueno, no recuerden este de aquí. Pero miren, ¿qué ustedes pueden observar en este fenómeno? Si bien dice sus compañeros, han ido subiendo el sueldo, pero esto es una tasa creciente decreciente. ¿Y eso qué quiere decir? Que también como nos han hecho pensar que nos han hecho subir el sueldo, bastante, bastante, pero algo nos han hecho cambiar, que de 18 dólares nos terminaron subiendo 8 dólares. Es decreciente. Y eso hace que jueguen con la ilusión monetaria de la persona. ¿Qué quiere decir la ilusión monetaria de las personas? Que hacen pensar que nosotros tenemos bastante poder adquisitivo cuando no lo es. ¿Sí? Es decir, que nos pueden poner un sueldo de 500 dólares, pero si lo que yo quiero vale 1000, no lo voy a poder adquirir. ¿Sí? Y por ende juegan con esta ilusión monetaria. Yo les voy a subir el sueldo a 800, bastante, dicen ustedes, pero también va a subir el producto, ahora va a valer Todo 1000. sube. Exactamente, relativamente. Pero la gente lo hace pensar de que está ganando más, de que puede adquirir ese dinero. Y esa trampa hace que la gente caiga en endeudamiento, caigan en deudas porque piensan que lo pueden cubrir y pagar porque están ganando más. No están ganando más. ¿Sí? Están gastando más. Están haciendo que se pierdan antes, ¿sí? Que se endeuden más para que los bancos saquen beneficio. A esto lo denomina Jan Keynes la ilusión monetaria dentro de la teoría de la estabilidad económica. ¿Listo? Bien, chicos, hasta aquí nosotros vamos a terminar con la materia. Cerramos con una pequeña introducción a lo que es la macroeconomía y de aquí nos vemos el próximo jueves al examen. ¿Sí? El miércoles ya no tendríamos clase, netamente se conectan ustedes a exámenes bimestrales. ¿Sí? ¿Es hacer netamente más teórico? Sí, más teórico que práctico, porque esto ya es una introducción a lo que nosotros vimos a macroeconomía. Por ejemplo, puede haber un cálculo de la tasa de inflación, pero yo les doy los datos. Puede haber también la teoría de lo que hemos visto de la Gran Depresión, ¿sí? Que no pensaban que la gente se deprimía, sino que porque hubo una gran depresión, ¿sí? Si yo les pongo a la gente se deprimía por la Gran Depresión, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿dónde poner?
Inge, y nos va a tomar también lo que expusimos. Claro, también el tipo de las economías. Es No importante. muchas preguntas, profe. Y Yo no solo mucho les de tomo- Para escribir. tipear, no, Ya para pórtese tipear, no. chévere, ya es la última vez que nos ve. Ya, puede ser que les tome solo 30 preguntas. Ya. Ya, para si sean 30, dije, pero no que sea de tipear. Nada de tipear. Uno se pone nervioso que ni la El sitio ve. pero el examen pasaron nada de tipear. Todo tuvieron que ¿Sí? responder. No, mentira, había que tipear en la casi la mayoría. Bueno, igual no les voy a dejar para tipear, solo que haga un ejercicio. No les voy a poner más que unas 20 preguntas. Si no, después van a decir que les doy muy poco tiempo y que mucha risa en el examen. ¿Sí? Tenemos exámenes seguiditos esta vez, porque no hay clases el lunes. ¿El jueves tienen examen? Claro, 2. Tenemos De matemáticas. 2. ¿Con quién tienen examen el jueves? Matemáticas. Con usted y matemáticas. ¿Quién les da matemática? El ingeniero que está al lado suyo. Oye, Los lentes reflejo ahí. bien, chicas, prepárense y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Estamos en contacto, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Si el examen no va a estar difícil, por si acaso.